Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de operación de la materia de laboratorio de operaciones unitarias 2, con la operación denominada desintegración mecánica de sólidos. Si pensamos en una definición, es una operación unitaria, físico-mecánica, y tiene un fin, el hecho de disminuir el tamaño de partícula de un sólido con la idea de aumentar la superficie específica del mismo, ¿no? Esta operación también tiene otros nombres, como molienda, trituración, pulverización, fragmentación, molturación, porfirización, micronización y conminución. Esta operación, de alguna u otra forma, la hemos vivido y la hemos realizado. Probablemente cuando hacíamos nuestra huminta, ¿no? Teníamos el grano de choclo y procedemos a reducir el tamaño del grano de choclo para hacer nuestra pasta para la huminta. Entonces, ya sea por un molino manual o bien una licuadora, hemos aplicado esta operación, ¿no? Hemos desintegrado este sólido que contiene algo de líquido. Veamos más detalles. Esta operación unitaria es quizás llamada la menos científica. ¿Por qué? Porque de toda la energía que colocamos, gran parte de esta se pierde como calor, ruido, vibración y movimiento. Y apenas aprovechamos el 1%. Entonces, hay que utilizar consideraciones empíricas u ocasiones que tengan que estar siendo o utilizando, mejor dicho, valores los cuales depende para cada situación, ¿no? Entonces, aproximadamente entre el 95 y 99% de toda la energía se disipa y no es aprovechada. La aplicación tiene muchas aplicaciones, lo que es industria alimentaria, minería, construcción, cerámica, industria farmacéutica, lo que es cemento, sales en general, productos químicos, ¿no? A continuación, un resumen a grosso modo de las industrias más importantes que uno puede aplicar esta operación unitaria. Decíamos que hay expresiones que nos permiten al menos acercarnos a entender esta operación unitaria. Y la ecuación de Walker, esta ecuación nos permite ver con respecto a la energía que es requerida para reducir de tamaño, ¿no? Y su variación es inversamente proporcional elevado al exponente. Y este exponente vamos a ir viendo de forma característica ecuaciones, ¿no? La constante C refleja una eficacia del proceso y vamos a aprender que este valor C se debe obtener de las condiciones en las cuales se realiza. La primera es qué pasa si n vale 1 de esta ecuación de Walker. Se arma la ley de Kick. Entonces, se asume algo y es que el grado de reducción es constante durante el proceso, ¿no? A pesar de que hay n etapas o x etapas, el grado de reducción es constante. Pero para ello, también otra suposición es que la energía necesaria para llevar a cabo este proceso es independiente del tamaño inicial de las partículas, cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, ahí está nuestra ecuación. Para ver en términos del trabajo, aparece un valor beta, fíjense, que depende de la materia prima, del tipo del equipo y la forma en cómo se realiza esta desintegración. Por lo tanto, no es algo general. Ese beta va a estar condicionado a cómo se realiza el proceso y dónde y en qué, ¿verdad? Entonces, esta relación de desintegración, ahí que la ven, R, es una relación logarítmica. Y esta expresión cumple mejor con los sólidos gruesos. Tenemos a continuación la ley de Rittinger, cuando n vale 2 de nuestra ecuación de Walker. Entonces, al aplicar aquello, la suposición es que exista un término de isostenia, es decir, que no haya modificación de figura al realizar la desintegración. Cosa que es falso, ¿verdad? Imagínense si tenemos dos esferas
y estas a su vez se van a romper en 4 y a su vez estas en 16, etcétera, ¿no? Estas dos esferas al romperse no van a generar 4 esferas y estas a su vez las 4 esferas al romperse no van a formar 16 esferas, ¿no? Entonces, es una suposición muy gruesa, pero por lo menos trata de encontrar una ecuación para esto. Aquí vemos algunas discrepancias de esta ley con ya la parte práctica, ¿no? Por ejemplo, uno, no se cumple la isotropía de la materia. Es decir que obviamente va a haber zonas con mayor cantidad de energía recibida y pues como no hay una energía constante entre todas las partículas que están siendo impactadas o que impactan entre sí mismos, el parámetro de corrección va a ser un valor z. Tampoco se cumple el criterio de lo que mencionaba hace un momento, del factor de geometría. Lo que sea un cubo, por ejemplo, no se va a partir en 2 cubos y a su vez en 4 cubos, ¿no? O sea, hay una forma aleatoria para esta rotura, entonces por lo tanto el factor de geometría se va a corregir con valor j. Otro de los detalles importantes es que a medida que se hace la molienda, va a existir grietas y huecos en el interior. Entonces, este coeficiente de huecos le vamos a llamar epsilon y va a tener un valor entre 0 y 1, ¿no? Entonces, es comprensible que todas estas suposiciones debemos corregirlas. Y por ejemplo, hay un proceso donde obviamente toda la energía no va a causar la fragmentación, ¿no? del sólido que estamos rompiendo, ¿no? Entonces, solo parte de la energía, ¿no? Es como cualquier equipo cuando le damos una cierta cantidad de energía, no rinde a su máximo valor, entonces obviamente tenemos un rendimiento. Y para ello hay que hacer una corrección con un valor que va a oscilar entre 0 y 1, ¿no? Dependiendo del rendimiento. Y al final se tiene una expresión del trabajo. Y fíjense que esta expresión del trabajo está incluyendo los factores de corrección. De nuevo, va a depender de las condiciones, del equipo, etc. Esta expresión de trabajo se acomoda muy cerca a cuando se trabaja con productos donde al final se obtienen sólidos finos. ¿Qué pasa cuando n vale 3 medios, o sea 1.5? Ni 1 ni 2, ahora vale 1.5. Entonces se obtiene esta expresión que está ahí en recuadro, en rojo. Y de nuevo, ¿no? Hay que tener cuidado con todas las suposiciones antes de poder aplicar las correcciones que hay que realizar. ¿Cuáles son los productos de la desintegración? Lo clásico es pensar en sólidos heterogéneos. Y obviamente para evaluar qué tipos de sólidos tenemos, se utiliza la operación unitaria de tamizado. En el tamizado hacemos que un sólido que tiene diferentes tamaños se clasifiquen y podamos ver un cierto rango de tamaños, ¿no? Entonces estas curvas diferenciales y acumuladas son algo clásico para poder identificar en qué punto, incluso la línea azul que ven, en un porcentaje de rechazo, qué cantidad de sólidos tiene una cierta tendencia de tamaño, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver mejor en el siguiente capítulo. Pero lo que nos interesa es que después de la desintegración tenemos sólidos heterogéneos y para caracterizar estos sólidos heterogéneos tenemos el tamizado. Obviamente, cuando hemos dicho que se van a dividir en varias partículas a través de la molienda, una partícula grande o una pieza grande, lo clásico es que se vaya a formar bastantes grupos de tamaños de partículas. Y esto se llama distribuciones, ¿no? Entonces, para entender mejor esto es pensar que vamos a mirar la gráfica. Pensemos en la
línea que está en la parte inferior de la diapositiva, dice bimodal, ¿verdad? Debajo de bimodal solo hay un grueso de partículas, ¿no? El diámetro de partículas. Entonces, a medida que aumentamos el tiempo de molienda, obviamente ese grueso va a generar más pequeños, va a ser bimodal. Y si seguimos realizando el proceso de molienda mucho más tiempo, al final vamos a tener una gran cantidad de fino, ¿verdad? Entonces ahí vamos a reducir a solo un grupo, unimodal. Aquí viene esto, que cuando estamos en la industria debemos evaluar en qué punto nos detenemos. ¿Por qué? Porque ya habíamos quedado. Esta molienda, toda la energía que le damos, no toda es aprovechada para la operación. Entonces, por lo tanto, está existiendo un consumo extra, ¿no? Vamos a necesitar un consumo extra para alcanzar un cierto punto. Entonces, si a nosotros nos interesa tener simplemente un cierto grupo de partículas, como es en la línea 2, contando desde abajo, cuando dice bimodal, si nos interesa tener un cierto rango de partículas, pues detendríamos ahí. Pero si queremos tener algo fino, vamos a tener que obviamente extender más tiempo de molienda. Entonces, más tiempo de molienda, más energía, más costo. Entonces habrá que buscar el equilibrio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o el producto final que queremos, ¿no? ¿Qué equipos se utilizan en esta operación? Aquí una clasificación. En grosso modo, que se llama quebrantadores, trituradores, molinos y cortadoras, ¿no? Entonces la reducción pasa de grande a mediano, de mediano a pequeño, de pequeño a fino. Y una cortadora de diferentes tamaños y formas. Sin embargo, mencionar grande, mediano es un poco bastante subjetivo. Por ejemplo, grande para mí puede ser un auto, pero para otra persona grande es tal vez del tamaño de un zapato. Mediano igual, sigue siendo relativo. Para mí tal vez mediano es el tamaño de una pantalla de computadora, pero para otro mediano ya puede ser una pelota de tenis. Entonces, para evitar esta confusión de en qué tipo de grupo está un quebrantador, un triturador, vayamos a medidas ya de un valor específico, como estos. Fíjense que los quebrantadores primarios, dice el rango de disminución es entre 5 a 15. Quebrantador secundario de 0.5 a 5. Un molino para gruesos de 0.05 a 0.5. Y para finos menores a 0.001. Ahí sí ya tenemos una idea, ¿verdad? Al definir un tamaño a través de una longitud conocida, entonces todos hablamos el mismo idioma y ya no hay criterios subjetivos. En las cortadoras obviamente vamos a tener distintos tamaños y formas y van a estar programadas en función a los requerimientos que necesitemos. Aquí hay algunos ejemplos de quebrantadores primarios. Fíjense el de mandíbulas, la primera imagen o la que está a la izquierda. Y pues, como dice mandíbula, ¿verdad? Abre y cierra y al abrir y cerrar empieza a romper el sólido que está por la parte superior ingresando. El giratorio, como su nombre dice, gira, ¿no? Entonces, fíjense que se va distribuyendo hacia los costados y se va cerrando el diámetro de partícula o el tamaño de partícula. Ahí está quebrantadores secundarios, mandíbula es similar, ya hemos mencionado. Y fíjense el de martillos, ¿no? El de martillos, como su nombre dice, va a ir golpeando, pero no unos martillos, sino unas piezas metálicas van a ir golpeando al sólido. De dos rodillos, algo clásico, el hecho de poner en medio de dos rodillos un sólido y a medida que estos giran los rodillos van a ir rompiendo, ¿no? De un rodillo en el mismo sentido. Los de rulos cónicos, los de 2 muelas, 4 muelas, son similares a los molinos de la antigüedad, ¿verdad? Donde un burrito o incluso a veces los esclavos terminaban moviendo y terminaban aplastando un sólido, ¿no? Entonces, es interesante mirar los diseños que se tienen, donde la idea es golpear al sólido, impactarlo, o que el sólido sufra una cierta fuerza, ¿no? En la unidad de sistema, por ejemplo, tenemos un molino de bolas que está ahí al medio, en la parte superior, donde esas pelotitas o esferas, que son las bolitas,
de alúmina van golpeando en el interior al sólido que se tiene, ¿no? Entonces, como este gira, este molino, entonces las esferas alcanzan el punto más alto y por gravedad, obviamente las bolitas caen, estas pelotitas impactan, ¿no?, entre sí y probablemente en medio de estas dos esferas se encuentra el sólido y es roto. Aquí tenemos algunos tipos de cortadoras, con chorro de agua, con láser, tipo sierra, de cuchillas. Y creo que estamos familiarizados, ¿no? Cuando vamos a la carnicería hay este tipo de cortadoras. Ya que hemos mencionado que hay fuerzas que aplican estos desintegradores, pues aquí están las fuerzas. Pueden ser de impacto, pueden ser de compresión, de corte, de fricción, de sillazamiento y de descarramiento, ¿no? Entonces, fíjense que hay distintos tipos de fuerzas que bien pueden estar combinadas o existe una cierta tendencia de que la mayoría reciba. Y, por ejemplo, aquí vemos el molino de martillos va a generar más fuerzas de impacto, el de rodillos de compresión, el molino de bolas va a haber impacto y fricción, el molino de muelas, fuerza de compresión, etc. Entonces, hasta este punto ya podemos seleccionar un desintegrador, ¿no? Y estos criterios son en líneas generales, ¿no? Uno, obviamente que debemos buscar una granometría específica, ¿no? Debemos saber qué tamaño de grano debe tener nuestro producto final. Dos, que tenga un bajo consumo energético, ¿verdad? Que ya habíamos hablado, consume mucha energía. Y de esa energía, solo apenas el 1 al 5%. Que tenga alta relación de desintegración. No nos interesa que rápidamente alcancemos la granometría respectiva. Obviamente necesita tener el equipo un bajo costo de capacitación y mantenimiento, ¿no? No vaya a ser que vayamos a traer al experto desde Italia y al final todo el viaje de esta persona, incluyendo su hotel y su estadía, nos cueste más que el molino, ¿verdad? Entonces hay que tener ese cuidado. Y obviamente un anclaje o cimentación donde vamos a acomodar sea de bajo costo. No sea un equipo exquisito donde al final todos los requerimientos técnicos para instalar el molino sean mucho más caros que el molino, ¿verdad? ¿Qué partes tiene un desintegrador clásico? Uno habitual, un sistema de alimentación, un sistema de desintegración y un sistema de salida. Y tiene algunas características que las vamos a ver. Usualmente el sistema de alimentación puede ser fijo o regulable. Fijo cuando ingresa todo lo que se alimenta y regulable si ingresa solo lo que se le permite. Un sistema de desintegración cuando vemos en el interior las distintas modalidades, ¿no? Hemos visto martillos, rodillos, bolas, discos. Entonces, esos elementos que hacen la desintegración, a eso se le llama, ¿verdad? Si los martillos, obviamente, son los elementos de desintegración de un molino de martillos, ¿no? Las bolas de los molinos de bolas, los discos del molino de discos, etc. Y el sistema de salida puede ser con clasificación y sin clasificación. Sin clasificación es sencillo, ¿no? Todo lo que se desintegra sale. Pero con clasificación, lo usual es utilizar un ciclón, donde se separan los sólidos finos de los gruesos, o bien un tamiz, ¿no? Entonces esa es la ventaja de poder clasificar a la salida el producto. No sé si escucharon el término de molienda húmeda, pero también está relacionado a esto de desintegradores. Vamos a ver qué es, cómo funciona y dónde se utiliza, en qué área industrial. La molienda húmeda es el mismo principio, reducir a partículas finas, pero muchas veces podemos alcanzar a micras y submicras. Y esto le va a dar, ¿no?, el aumento del área superficial. Y en el caso de los pigmentos, esto va a aumentar el color con mayor intensidad. Y esto, obviamente, mientras menos pigmentos se use, va a reducir los costos de producción. Lo clásico es que esta molienda húmeda se coloca el sólido o bien una dispersión del sólido en un líquido y se realiza la trituración. Es muy similar al molino de bolas, ya que en el interior de este molino se colocan esferas de distintos diámetros. Se agita a través de un eje a una velocidad que nos interesa, que vaya girando, y obviamente esta energía va a ser transmitida
a las esferas y como hemos dicho, ¿no? Llega a un cierto punto en gravedad, cae y golpea. Pero va a golpear ya no un sólido, sino esta suspensión. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es si comparamos una molienda húmeda y una molienda seca, la molienda húmeda requiere menos potencia, no requiere de equipos adicionales para el tratamiento de polvos, como decíamos, un ciclón, un tamiz, y consume más revestimiento, ¿no? Por corrosión. Y aquí es un líquido, entonces el revestimiento interno rápidamente llega a consumirse, en especial si el líquido es corrosivo o lastima al molino, ¿no? Si se utiliza un molino de acero, obviamente vamos a tener la susceptibilidad que con el tiempo, si no es acero inoxidable, se vaya a oxidar, ¿verdad? Entonces habrá que cuidar aquello. ¿Dónde se utiliza estas operaciones de molienda húmeda? Por ejemplo, en la industria alimenticia, ¿no? Entonces, en los piensos de maíz, por ejemplo, se utiliza, ¿no? Para la obtención de el tratamiento, ¿no? de este maíz, ¿no? Se obtienen muchos productos y dentro de esos productos se aplica esta molienda húmeda, ¿no? Para piensos y en algún caso incluso para almidones. Es eso, señores. Esta operación es bastante sencilla, pero a pesar de que tenemos ecuaciones, no olvidemos que hay que cuidar varios criterios, ¿no? Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.